10, verso 7, la Biblia dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ok, santos hermanos en la fe, vamos a tratar de cubrir lo más que es posible esta porción escritural, pero ahorita hasta el versículo 10, aquí Jesús, regresamos al verso 7, hermanos santos, cambia literalmente la metáfora en la primera alegoría del verso 1 al 6, él era el pastor. Aquí es que la puerta de las ovejas. De hecho, hace 15 días hicimos un pequeño ejercicio en donde Jesús estaba en la puerta, ¿cierto? Y esta es la tercera de las 7 declaraciones del Evangelio de Juan en cuanto a la frase yo soy. Y puesto que los líderes religiosos no entendieron la primera alegoría, dice la Biblia, volvió pues a Jesús a decirles. Es decir, los religiosos, los fariseos, no entendían el lenguaje de Jesús, a pesar de que leían y leían y leían las escrituras. ¿Por qué no entendían? Porque tenían un velo. Todo lo hacían de manera religiosa, únicamente para agradar a los hombres, únicamente para hacer mandamientos y obras externas en las que aparentemente podrían decir somos santos, pero su corazón estaba alejado de Dios. Dios es lo que ve dentro del ser humano, las intenciones con que uno hace las cosas, la manera en que buscas a Dios, cómo agradarle, alabarle, adorarle, exaltarle, y no con lo que haces de manera exterior. Entonces enfatiza otra vez el Señor Jesús, volvió pues a decirles: de cierto os digo. Acuérdate que la frase de cierto hace un énfasis como ponme atención, es verdad lo que te estoy diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ¿qué dice la Biblia? Ladrones son y salteadores. Por supuesto, esto no incluye a los verdaderos líderes espirituales de Israel, como Moisés, Josué, David, Salomón, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, entre otros. Jesús se refería a los falsos predicadores, a los falsos profetas, a los que eran mentirosos, engañadores. Por eso decía, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero no los oyeron las ovejas. Es decir, esas ovejas eran sensibles a la voz de Dios. Versículo 9. Otra vez dice Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. Fíjense qué interesante, no me quiten ese versículo. Hace 15 días que hicimos el ejercicio, nos recordamos que el redil era como un dormitorio donde estaban las ovejas, ¿cierto? Entonces había un pastor que sacaba a apacentar o a darles de comer a todas las ovejitas durante el día. En la noche había el que estaba en ese redil, en ese local, que revisaba las ovejas, haciendo recordatorio que el redil no es el cielo, sino es la salvación, porque en el cielo ya no hay ladrones, en el cielo ya no hay falsos profetas, ya no hay falsos predicadores, sino el redil es ya la comunión con el Señor Jesucristo, es la salvación. Entonces el pastor que estaba a la puerta, él revisaba, él checaba minuciosamente a las ovejas y las recibía. Y Jesús a eso se refiere: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué dice? ¿Salvo de qué, amados hermanos en la fe? Del pecado y del infierno. Vayamos al Salmo 23, versículo 1 y 3 al 3.
donde las ovejas de Cristo van a experimentar el amor, el perdón y la salvación divinos. Entrarán con una libertad, siempre teniendo acceso a la bendición y protección de Dios y nunca temiendo miedo o daño o peligro. El pastor, el buen pastor, va a tenerlas, a recogerlas, a darles de comer. Y dice el Salmo 23 que la mayoría de nosotros no sabemos. Jehová es ¿qué? Mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Saben a qué se refiere esto? A la comunión de las ovejas con su pastor. Allí en la oración, santos hermanos en la fe, en la comunión con el Señor Jesucristo, en esa oración guiada por el Espíritu Santo, mi alma, mi espíritu, eso es hermoso, se deleita, se goza. Pudiera haber problemas, aflicciones, cierto, necesidades, cosas que pudieran robarme la paz, pero allí en la oración, en la comunión con mi Señor, ¿qué viene a haber? Descanso. Por eso la insistencia del Espíritu Santo de que ores, que tengas oración con el Padre Celestial. Allí hay refugio, hay descanso y pasa algo sobrenatural, que esa paz que solo el Espíritu Santo da, te da una paz que sobrepasa el entendimiento. Puedes tener aflicciones, pues sí, mañana me toca, es un ejemplo, me toca pagar el agua, la luz, es un ejemplo, pero estoy tranquilo, el Señor me va a proveer. Y es esa paz que el diablo te puede robar tirándote dardos. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Las cosas están difíciles y yo nada más quiero ver. Y empiezas tú, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Entonces ya te dejaste de empezar a robar la paz, ¿cierto? Y lo que tienes que hacer es, no, si el pastor, el buen pastor, en la oración me hace ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. Esas aguas de reposo tipifican la palabra de Dios, en donde allí está el consuelo. La palabra de Dios nos da, nos lava, nos limpia, sustenta nuestro espíritu. Es algo hermoso, santos de Dios. Verso 3. Confortará mi alma. ¿Qué es confortar? Fortalecer, descansar, satisfacer. ¿Quién pudiera tener un reposed en su casa? Yo tengo ganas de uno, ¿no? Pero llegar así, ¿cómo? ¿Cómo te puedes sentir? Es más, tú llegas a tu casa, al sillón, ¿y qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Pues aquí descansando, manito, ¿no? ¿Cómo pudieras sentirte en la presencia de Dios? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Eso es luz, eso es lo que hace la palabra de Dios. Santiago capítulo 1. En la palabra de Dios encuentras sabiduría, en la palabra de Dios encuentras guía, en la palabra de Dios encuentras lo que de veras, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído. Allí en la palabra de Dios encuentras la voz de un Dios santo, la voz de un Dios majestuoso, el Dios que creó el cielo, el Dios que creó la tierra, el Dios mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el que vive dentro de ti, santo de Dios. Y cuando estás en oración, fíjate, Dios mío, pues puedes sentir una aparente soledad, puedes sentir una aparente tristeza, pero cuando nos cae el 20, ¿quién está dentro de nosotros? Puedes decir, Señor, bendíceme. Qué bueno, gracias a Dios. Bendíceme, Padre. Qué mayor bendición podemos tener teniendo a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando nos cae el 20, nos da más seguridad. Cierto. Vamos a Ezequiel rápidamente, Ezequiel 34, 15. ¿Qué dice la Biblia? Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré. ¿Alguien sabe qué es aprisco? El aprisco es un redil en donde van a descansar. Entonces Jehová dice, yo les daré aprisco, yo les daré un redil en donde se vengan a descansar, en donde se sientan seguras.
Porque ¿para qué se metían en el redil las ovejas? Para descansar, para guardarse y para sentirse protegidas. Entonces Dios mismo dice: yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, es decir, protección, seguridad. ¿Quién dice? Jehová el Señor. Al contraste con los falsos pastores y los ladrones, que como su padre, ¿quién es? ¿Quién es el padre de los ladrones, de los mentirosos, de los que viven para el pecado? Satanás. Juan 8:44. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Juan 1:12 y 13. Pero a los que recibimos, a los que creemos, a los que recibimos a Jesús, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Rápidamente, Juan 5:21. Apunten por favor. Y Gálatas 2:20. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿qué dice la Biblia? Así también el Hijo a los que quiere, ¿qué dice la Biblia? Da vida. Esto es algo precioso. Gálatas 2:20. La puerta, Jesús te está diciendo: ven a mí, vas a tener reposo, vas a tener descanso, vas a tener felicidad, seguridad. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿quién? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, mis padecimientos, las tentaciones, las aflicciones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué dice? Esta última frase, santos hermanos en la fe, que el Espíritu Santo la grabe en tu corazón. Dios mío, que nos caiga en el 20 lo que hizo Jesús en la cruz, se dio por nosotros. Efesios capítulo 2, haya pues en vosotros ese sentir en nosotros, Filipenses, ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó, se vació, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mayor amor de Dios para con la humanidad no lo hay. Que Dios haya dado a su Hijo, que su Hijo de manera voluntaria haya puesto su vida para volverla a tomar por amor a nosotros. Eso es sobrenatural, amados hermanos en la fe. Eso a mí, cuando me cae el 20, por decirlo de esa manera, me da identidad. ¿Quién soy ahora en Cristo Jesús? Soy ahora su Hijo. Ahora tengo una familia en la fe, es el cuerpo de Cristo. Ahora tengo que sentirme seguro a través de la oración y la comunión con el Señor Jesucristo, porque si ya Jesús me ha dado la salvación, que es lo sobrenatural que nadie puede hacer, ¿cómo no me dará lo que necesito? Pero cuando dudamos, ¿y será? ¿O no será? ¿O será esto? ¿Será mañana? ¿Será pasado mañana? ¿Será la vieja del otro día? Ahí estás con esas aflicciones. Se le llama falta de fe. Eso es falta de fe. ¿Cómo le hago para crecer la fe? Péguese a la palabra de Dios. No que se memorice los 1180 capítulos, sino que deje que el gobierno del Espíritu Santo haga en su vida. Oiga, que me cuesta mucho trabajo la ofrenda o el dinero. Usted tiene inseguridad, tiene miedo de quedarse, miedo al futuro, tiene miedo de que mañana qué voy a comer. Deje que Dios obre en su vida. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí o no? Fíjense ustedes, regresamos a Juan capítulo 10, verso 10. Sí. El ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar y matar y destruir. Habla Jesús: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y para que la tengan cómo? Fíjate, esto es precioso. Haciendo un breve paréntesis, si yo me pongo delante de Dios con un costal llamado obras para mi salvación, me porté bueno, di dinero a las viejitas, sostuve hospitales, son ejemplos, sostuve asilos, y llego con ese costal delante de la presencia de Dios, me va a decir: no te alcanza, no te alcanza, no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios. Y llego con otro costal diciendo: pero también
hice ritos ceremoniales, pero también me corté el chongo, pero también le ponía veladoras. Dios mío, un Jesús vivo no necesita ni veladoras, un Jesús vivo no necesita nichos. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjense ustedes, y cuando aquí la Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, Jesús está diciendo que nuestra incapacidad religiosa, nuestra incapacidad humana para tener la salvación no alcanza. Ni aunque venga otro, ni Pancho López, aunque se ponga en mi lugar, voy a tener la salvación. Solo el Hijo de Dios nos puede dar vida y vida en abundancia. Esta palabra en abundancia, ¿sabes cómo se traduce? Se traduce como algo más, pero mucho más de lo necesario. Un ejemplo, si yo le debo 100 pesos a Pancho López, Jesús llega, es un ejemplo, con 1000 pesos. Sobra y basta. Y más allá, ¿dónde dice en la Biblia? Vamos a Juan capítulo 4, versículo 10. Es decir, ya las obras no son para vida eterna. Las obras en el cristiano únicamente evidencian que soy nacido de nuevo. Santiago capítulo 1. Tiene que haber una transformación en un nuevo nacimiento. Las obras no son para ser salvo. Las obras en el cristiano evidencian que soy nacido de nuevo. Es decir, si antes me emborrachaba, si antes fumaba mota, si antes inhalaba cocaína, si antes me inyectaba, si antes andaba de mujer en mujer como si fuera un animal, ahora nacido de nuevo ya no, porque ya mi viejo hombre se murió, ya fui crucificado. Ahora tengo una nueva, ya soy nuevo en Cristo Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana, allí estaba Jesús en un lugar llamado Sícar. En Sícar caminó, le era necesario, y en esa pequeña provincia, en Sícar, dice la palabra en Juan capítulo 4, se sentó cansado del camino. Los discípulos fueron a comprar víveres. Llega la mujer a recoger agua y hay un diálogo. Necesariamente el hombre tiene que ser confrontado de su vida pecaminosa. La mujer llevaba 5 hombres, ¿verdad? Como dicen por ahí, era la tigresa de Nezahualcóyotl, ¿verdad? 5 hombres, hazme favor. Y con el que vivía no era su marido. Su esperanza, su seguridad, ¿quién era? Los hombres. Fíjate qué vaciedad que te puedas sentir seguro para salvación en un hombre, en una mujer, en una religión. Y era necesario confrontarla, porque Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde está tu marido? No tengo marido. Bien has dicho, porque llevas 5, chiquita, y con el que vives no es tu marido. De hombre en hombre, de mujer en mujer, te acuestas con este, te acuestas con aquella. Jesús la tuvo que confrontar, le dijo sus pecadotes, y la mujer que dijo: me parece que eres profeta, maestro. Era necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo. Y la mujer nació de nuevo, porque después del diálogo la mujer anduvo pregonando a Jesús como el Salvador personal, como el Mesías. No son los ritos ceremoniales los que nos dan la salvación, no son los rituales. Lo digo con mucho respeto, no son las imágenes, es Jesús. ¿A qué pues le comparas a Dios? El platero le hace imágenes de plata, el carpintero les hace imágenes de madera. Dios mío, ¿con qué comparamos a Dios? El Dios vivo que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. No hay nada que se le pueda comparar. Santos hermanos en la fe, Romanos capítulo 8, versículo 32.
Se necesita recibir a Jesús. Esa incapacidad, no me quites el versículo, esa incapacidad de que Jesús mostraba en Juan capítulo 7, verso 37, en la fiesta de los tabernáculos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, esa sed, esa vaciedad que el hombre siente en su corazón, que no se llena ni con alcohol, ni con drogas, ni con mujeres, ni andando de religión en religión. No se llena nada, porque de esa sed vas a seguir teniendo, de esa agua vas a seguir teniendo sed. El mundo nunca te va a llenar, santo de Dios. Necesitamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Usted necesita a Jesús como su Salvador personal. Y cuando Jesús dice venga y beba, está diciendo: necesitas venir, necesitas reconocer que yo, dice la Biblia, Jesús, soy el camino y la verdad y la vida. Romanos 8:32. El que no escatimó, ¿qué dice la Biblia? Esa vida, esa palabra abundante de Juan 10:10, se refiere a eso: que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también qué? Fíjate qué hermoso. Después de la salvación, Dios tiene cuidado de nosotros y andamos afligidos. Las ovejas tipifican, Juan capítulo 10 del verso 1 al 6, que estudiamos hace 15 días, animales que necesitan cuidado, animales que si les dejas un alambre se lo tragan, animales que si no están con el cayado guiándolas, se van por otro camino. ¡Ay de aquel hombre que les enseña a seguir un hombre! Es un maldito. ¡Ay de aquel hombre que les enseña a seguir una denominación religiosa! El varón de Dios, el Hijo de Dios, tiene que enseñar que únicamente ¿quién? Jesús es el único medio para ser salvos. Hagámosle como le hagamos. No hay más. Es Jesús. Y Él ya lo hizo todo y lo hizo en la cruz. Juan capítulo 10, verso 11. Fíjate qué hermoso. 10:11. Yo soy el buen pastor. Apunta al pastor verdadero. Y el buen pastor, ¿qué dice la Biblia? Híjole, aquí es algo hermoso. El amor sobrenatural de un Dios, del único Dios vivo, manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Esta frase, su vida da, es la única en los escritos de Juan. Y se refiere siempre a la muerte voluntaria de Jesús. Jesús dio su vida por ti, por mí, por los borrachos, por los adúlteros, por los afeminados, por los maldicientes, por los estafadores, por esos. Por eso es Jesús dio su vida. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Dios mío, millones de personas desde la época del Antiguo Testamento, en la esperanza del Mesías, como en la iglesia nueva testamentaria, han recibido a Jesús, han sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. La buena noticia es que aún hay lugar para la vida eterna. Aún puedes decidir: Dios mío, puedo recibir a Jesús como mi Salvador personal, y de manera genuina creo en mi corazón, confieso con mi boca, entonces dejo al Espíritu Santo que gobierne mi vida. He nacido de nuevo, ando en el camino de Dios, soy nacido de nuevo. Dios mío, qué regalo que solamente Dios puede dar, amigo que me escuchas. Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por quiénes? Por las ovejas. Verso 12. Más. ¿Quién? Que no es pastor. Un empleado, es un ejemplo, un empleado desobligado, un empleado ladrón, un empleado que no le interesa ni el trabajo, ¿qué hace? Roba, llega tarde, sale antes de tiempo, se roba lo que hay en la caja. Es un asalariado que solamente ve su beneficio. Oye, que la empresa se va a pique, pues no me importa. A mí que me estén dando mi sueldo y se acabó. Ese es un asalariado.
un falso pastor, un falso maestro, no le van a importar las ovejas. Mira, con que se caigan, con que haya marmaja, con que haya lana, con que haya luz, con eso. Otra vez, son unos malditos. Y es triste. Por eso es necesario que el cristiano estudie la palabra de Dios, venga la palabra de Dios y el Espíritu Santo alerte, abra los ojos espirituales y te des cuenta quién es un verdadero maestro y quién es un falso maestro. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. ¿Y qué dice? Ahí nos vemos, mano. El barco se empieza a hundir. ¿Y quiénes son las primeras que corren? Las ratas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas. ¿Y qué? Ve a primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 2. ¿Cuánto tiempo me falta? Una hora. Muchas gracias. Primer carta de Pedro, capítulo 5, verso 2. Hijo, de veras, hermanos, qué hermoso es que la Biblia nos dice los rasgos de un predicador verdadero, de un pastor y un falso predicador. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ¿cómo dice? Cuidando de ella. ¿Cómo? No por fuerza. ¿Cómo tiene que ser el pastor? ¿A fuerza? Por voluntad. Voluntariamente. Ah, caray. ¿No cómo? No por ganancia deshonesta. Ay, pues a ver de qué manera les vendemos indulgencias. Ese es un falso predicador. A ver los sobres de $1,000,000 o los sobres de $1,000. Ese es un hombre que lucra del evangelio. A ver, ¿quién ama tanto al Señor que dé su casa? Prostituto del evangelio, indigno de ser llamado hijo de Dios, mentiroso, ladrón, hijos del diablo. ¿Cómo se atreven, Dios mío? Las ovejas Jesús las compró con su sangre. Las ovejas no son bolsas de papas, ni envases de Coca-Cola, santos de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ¿qué? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3. Ay, Padre Santo. Cuando ya saquen, fíjate, que el predicador se saque una foto y te vale 100 pesos. Eso es lucro. O que le fírmeme la Biblia, te vale 200. Es el colmo, deja que lo hagan. Pero hay quien los compra. Es lo triste. Ay, es lo triste de que, a ver, me quiero sacar la foto con Pancho García, el predicador internacional. Fírmeme mi Biblia. Oye, pues ni que fuera Luis Miguel. De veras, háganme favor. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. ¿Qué dice la Biblia? La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Nunca fueron salvos. Si tú lees la segunda carta de Pedro, capítulo 2, el perro se vuelve al vómito, el puerco al lodazal. Nunca fueron salvos. Son falsos predicadores, son falsos maestros, lucradores del evangelio. Esos son los ladrones de los cuales habla Jesús en Juan capítulo 10. Vamos a Juan capítulo 10. Tenemos que respetar a los pastores, tenemos que respetarlos. Tenemos que amar a los pastores, a los maestros, a los siervos de Dios, a la iglesia en general, los tenemos que amar y respetar. Pero cuando vemos a alguien que a ver qué te saca, cuando vemos a alguien, a ver cómo te saco la feriecita, cuidado. Juan 10:12.
Mas el asalariado y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14. Jesús hablando: yo soy el buen pastor. Y, ¿qué dice? Conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué les dice esto? ¿Qué les dice? La comunión. La comunión con Dios. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas. Eso habla de amor íntimo. Dios mío, entre más conozco a mi Señor, no de manera intelectual, no de manera literaria, sino que busco a mi Señor. Papito, gracias por este día. Gracias, papito, soy agradecido con lo que tengo, sea mucho, sea poquito, lo que Dios me ha dado. Gracias, estoy contento. Empiezo a alabarle, a bendecirle. Mis ojos no están puestos en lo material, están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 1 y 2. Ese Jesús, Jesús precioso, el que me ha dado la vida eterna. Cuando mi alma, mi espíritu se centra nada más en alabarle, en bendecirle, el Espíritu Santo empieza a ensancharse de tal manera en mi vida con mi espíritu, que empiezo a conocer más y más a mi Señor. Yo sé que Él es fiel porque ya me consta. Yo he cedido el gobierno de mi vida al Espíritu Santo en esa intimidad, como cuando dos personas, esposo y esposa, se conocen, tienen 15 días de casarse, ya sabe que le gusta el café, ya sabe que le gusta el chocolate, que le gustan las tortas, que les gustan los gansitos o que le gustan las sopas. Lo va conociendo, ¿cierto? Sabe sus gustos, sabe cómo es. De la misma manera, más profunda y hermosa, cuando una oveja empieza a alabar al Señor, a cantarle, a exaltarle, a buscarlo con todo su corazón, Dios a través de su palabra se empieza a mostrar y vamos conociendo más a Jesús. Verso 14. Yo soy el pastor, el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Qué dice la Biblia? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Y qué dice la Biblia? Y pongo mi vida. ¿Por quién? Los creyentes, por decirlo de esta manera, los cristianos, estamos atrapados entre el afecto íntimo, profundo, que se expresa entre Dios, el Padre Celestial, y el Señor Jesucristo. De veras, no hay nada más hermoso, precioso, bello de una oveja que se deje apapachar en la comunión con el Señor de su Creador. Yo no sé quiénes tienen hijos pequeños o tuvieron hijos pequeños que ven al papá y ¿qué hacen los niños? Corren y abrazan al papá. Y ven, se sienten seguros. Ese es un ejemplo. Abrazan al papá y los abrazas, se sienten cobijados, se sienten seguros. Imagínate el abrazo del Padre Celestial en la oración. Eso es preciosísimo. Entre más conoces a Jesús, más querrás parecerte a Él. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. ¿Y habrá qué? ¿A qué creen que se refiere? Se refiere nada más. Vamos a Efesios 2, verso 11 al 16. Un rebaño y un pastor. Del 11 al 16. Ciérrale tantito que ya me caló la espalda, no seas malito.
Dice la Biblia: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12. En aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿quién es? ¿Pero qué pueblos? Judíos y gentiles. De que ambos pueblos, ¿cuántos hizo? Uno. Derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios. ¿A quiénes? A ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las amistades. ¿Qué decir? Enemistades. ¿Qué quiere decir? No hay judío, no hay griego, no hay japonés, no hay mexicano. En Cristo hay un solo cuerpo, en Cristo Jesús. A esto se refiere. Y un solo pastor. ¿Quién es? Jesús, el Salvador, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Juan 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo, ¿qué dice la Biblia? Para volverla a tomar. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Tengo qué? ¿Qué hubo? ¿Es Dios o no es Dios Jesús? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Antes, vayamos a Filipenses 2. Jesús sabía el momento que iba a ser crucificado. Jesús sabía el momento que iba a resucitar. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Hay falsos cristos. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni Buda sabían el día que iban a morir, mucho menos el día que iban a resucitar. Jamás. Jesús es el único digno de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, el buen pastor, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el verbo hecho carne, el Hijo del hombre, el Dios vivo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Verso 6, repítelo conmigo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí en la cruz, el Hijo de Dios recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Tus borracheras, los adulterios, las fornicaciones, el pecado por el cual tú eras digno de estar en el infierno, Jesús lo recibió
allí un guiñapo humano, una muerte cruenta, sangrienta. Allí Jesús recibió en su cuerpo la ira de Dios, porque está establecido que muera una vez el hombre y después de esto el juicio. Concientiza esto. Después de esto el juicio. ¿Has meditado en tu futuro espiritual? ¿Estás seguro? ¿Estás consciente? ¿Estás completamente seguro después de morir? ¿A dónde vas a ir? La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu futuro eterno? ¿Crees que por estar amasando dinero, construir hospitales, construir asilos, con eso vas a tener la vida eterna? No te engañes. Sigues en tu adulterio, en fornicación. Hay perdón en la sangre de Jesús. Sigues engañando a tu marido, sigues robando en la empresa. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay vida después de esta vida en Cristo Jesús. Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Verso 21. Decían otros: estas palabras no son de demoniado. Pregunta: ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Puede acaso el demonio darte la vida eterna? ¿Puede acaso el diablo decirte: conmigo estarás en el paraíso? Seguirás blasfemando, seguirás diciendo, seguirás en tu religión, pero algún día te enfrentarás cara a cara con el Hijo de Dios. Alguno les dirá: apártate de mí, maldito, id al fuego eterno. Pero a otro les dirá: vengan al reposo de su Señor. ¿Estás convencido de cuál será tu destino eterno? ¿Sabes de verdad? ¿Estás seguro en tu corazón? ¿Estás seguro en tu espíritu que habita el Espíritu Santo? ¿O sigues jugando a la iglesita, emborrachándote de mujer en mujer, robando, adulterando y tomando la iglesia como un pretexto? No te engañes. Dios no puede ser burlado. Y de nuevo, yo te repito lo que dice la Biblia: hay perdón en la sangre de Jesús. Hay vida después de esta vida. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias, papito. Gracias, papito lindo, porque eres el único Dios vivo, el Dios santo de Israel, el Dios majestuoso, el Dios que se humilló y se hizo en semejanza de los hombres. Manda Dios a todos los hombres a que se arrepientan. Ya no andes de botella en botella, de mujer en mujer, de religión en religión. Solo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Solo Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús te dice a lo más profundo de tu corazón: ¿quieres seguir de injusto? ¿Quieres seguir en tu doble vida? Anda, enlódate, sé inmundo, sigue como vas, sigue apartándote de Dios. Quizá Dios te conceda al final lo que tanto anhelas: estar separado de Dios eternamente en el infierno. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. El que es cristiano, santifíquese todavía, porque he aquí, dice el Señor Jesús: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu
y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ven a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien se puso en nuestro lugar. Él es quien recibió el castigo por el cual nosotros deberíamos de estar en el infierno. Pero Él puso su vida de manera voluntaria. Él puso su vida para volverla a tomar. Él resucitó de entre los muertos. Él es la resurrección y la vida. Él es Jesús, el buen pastor, que no quiere que ningún alma perezca, sino que todos vengan a un genuino arrepentimiento. Ven a Jesús. La Biblia es clara que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice: hay perdón en la sangre de Jesús. Esta es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Dice la Biblia: ven a Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es el gran yo soy. No salgas de este lugar sin antes decirle a Jesús: entra en mi vida. No son las religiones, no es tampoco un rito ceremonial lo que te va a dar la vida eterna. Es Jesús. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Oiga, pero yo he adulterado, he robado, he abortado, he asesinado. ¿Habrá perdón? Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay vida después de esta vida en Cristo Jesús. Desde ahí, desde tu lugar, dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que merezco el infierno, que no hay nada por lo cual yo pueda tener la vida eterna, solamente en la persona de Jesús. Hoy creo que Jesús murió en la cruz, que juntamente con Él fui crucificado, que Jesús resucitó al tercer día y que juntamente con Él yo resucito a una nueva vida. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador personal. Hoy creo que tengo la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.